Tengo esta imagen aquí, mis amados. ¿Qué ve en esa imagen usted? Una ilustración, una ilustración del Señor que se pasea entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candeleros. La Escritura nos enseña claramente, mi amado, Apocalipsis 1, 12, 13 y el 20. Vamos a buscar. Apocalipsis 1, 12 y 13 dice así. El apóstol Juan dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, tiene una visión con respecto a esto, pero al final nos indica de qué se trata. Apocalipsis 1:20. El ministerio de las 7 estrellas, perdón, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hay la interpretación de lo que el apóstol Juan estaba viendo. Voy a regresar a la imagen que usted tiene aquí. Observen. Nosotros no podemos ignorar, mis hermanos, que somos la única iglesia que puede tener doctrina de palabra. Que somos la única iglesia que, no sé si se recuerda la imagen de profeta Elías huyendo y escapándose, escondiéndose en una cueva y diciendo, Señor, soy el único que ha quedado de tus profetas. Así que soy la pepita de oro en el desierto, el vaso de agua que está en un desierto. Así que voy a ocultarme para que tú me sepas guardar bien. Y usted sabe, la respuesta del Señor es que todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, esta imagen es muy confrontativa para nosotros. Nosotros no somos la única iglesia con la verdad. No somos la única iglesia que tiene una doctrina clara con respecto a las escrituras. No somos la única iglesia que quiere hacer las cosas. Si llegamos a pensar eso, vamos a terminar jactándonos y cayendo en orgullo cuando deberíamos ser llamados a ser humildes por la verdad que Dios nos ha mostrado. Mi hermano, es cierto, si en esta cita de Apocalipsis, ahí nomás vemos que la carta que era dirigida, dice, escribe al ángel de las 7 iglesias de Asia. Y obviamente la figura del Señor que está paseándose en medio de las 7 iglesias. Es muy clara, ahí está. Entonces, con esta imagen, mi hermano, vamos a entrar en materia. 4 puntos vamos a ver aquí. Con respecto a las relaciones fraternales de la iglesia local frente a otras. La justificación en base a las escrituras, las limitaciones providenciales en cuanto a Dios con respecto a esto, los beneficios que puede haber espirituales y al final un punto que se llama las asambleas que puede haber entre iglesias. Vamos con el primer punto, su justificación divina. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué dice la confesión de fe? Revisemos lo que dice la confesión de fe. Capítulo 26, 14. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que pueden gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Vamos a ver la primera parte, lo que está concursiva. Cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares. Nosotros tenemos un culto de oración los días martes, dedicado precisamente para motivos de oración como iglesia. Bueno, ya tenemos un motivo más para orar. ¿Qué dice la Biblia con respecto a todo esto?
Bien, un énfasis indebido en el aspecto local de la iglesia no debe desentendernos de su universalidad. ¿A qué me refiero? Hablamos de la iglesia local. Hablamos que la iglesia local debe hacer esto. Hablamos de que la iglesia esto y lo otro. Y nos olvidamos de que Dios también tiene otras iglesias locales conforme su voluntad. O sea, no somos los únicos. Por eso la introducción que les daba con respecto a la imagen que está ahí del Señor paseándose en medio de sus 7 iglesias. No somos los únicos, mis hermanos. Gloria a Dios si podemos tener una claridad en cuanto a la verdad de las Escrituras. Pero no podemos desentendernos de que no somos los únicos, que la iglesia del Señor es universal. Hay varios lugares donde Dios mismo está mostrando de alguna forma, cerca de nuestras mismas regiones, donde Él está dando a entender su palabra de una manera clara, de una manera muy determinante. Parte de nuestra responsabilidad es orar por ellas, por esas iglesias, y ayudar según nuestras posibilidades en su establecimiento, crecimiento y protección. A la hora de la práctica, mi hermano, tal vez fallamos, pero la Escritura habla de esto. La Escritura habla de orar por estas iglesias. La Escritura habla de ayudarlos según nuestras posibilidades. ¿Acaso nosotros no hemos recibido la ayuda de otras iglesias? Mire, qué precioso es tener este cuerpo de pastores de sana enseñanza que se llama Pasado, pastores de sana doctrina. Así la veríamos, Pasado, pastores de sana doctrina, y compartir una vez al mes temas muy importantes para la edificación de las iglesias. Tenemos una relación estrecha con otros hermanos y hemos visto que podemos ayudarnos mutuamente según nuestras posibilidades, partiendo de la oración, partiendo de establecimiento de una iglesia, crecimiento, protección. ¿Quién sabe si en el futuro, mis hermanos, tengamos que ayudar tal vez a una iglesia en otro lugar cerca de aquí? Qué sé yo, tal vez si hablamos de, qué sé yo, los recintos cerca de Guayaquil, como Tres Postes, como Vuelta Larga, como Yaguachi, no sé. Tal vez no haya una iglesia de sana enseñanza, puede ser que la haya, pero quién sabe a dónde Dios nos va a llevar y tenemos que tener esto siempre presente. ¿Y cómo internamente lo hacemos? Preparándonos en la palabra del Señor. Los hombres de Dios, cabezas de hogar, líderes en sus casas, preparándose en la doctrina del Señor. Dios puede tener un llamado para uno de ustedes en cuanto a la palabra, en cuanto al servicio. ¿Y quiénes son los que van a ir a ayudar a esas iglesias locales que están en otros lados? Son de aquí mismo que deben ser preparados. Estas relaciones fraternales tienen su base en el amor y la unidad que Cristo mismo desea para su pueblo. O sea, la base de todo esto es lo que Cristo mismo enseña en cuanto al amor y en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo. Esta es la justificación divina. Vamos a buscar Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Evangelio de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Esto está aquí en la Escritura, pero ¿cómo se ve en la práctica? Nosotros tenemos un ejemplo claro de una organización que está enviándonos unas cajas, mis hermanos, ¿sí o no? Usted conoce la cajita del CHF. Tiene un propósito, tiene una misión. Cada uno de alguna forma, si puede encontrar a dónde llevar la palabra y dónde suplir una necesidad, puede venir y tomar esas cajas y hacerlo. En su momento como iglesia vamos a trabajar también de una manera más evangelística, pero con un objetivo, no tanto casual, sino de una manera más formal el evangelismo. Pero toma en cuenta, esas cajitas que llegan, ¿de dónde parte todo? ¿De dónde parte? Parte de una enseñanza doctrinal muy clara. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Amén. Y eso se ve manifestado en una obra, en una acción. Hay un propósito. No queda solo en palabras. Hay una acción. Por eso es importante, mi hermano, también que usted considere eso. Usted no puede pasar la vida nomás
saludando a todo el mundo, sin en algún momento detenerse y decir, quiero darte a entender el mensaje de la palabra. Quiero que entiendas lo que es el Evangelio de Jesucristo. Usted va y visita a sus familiares y nada pasó. Entró y antes, en vez de usted ser luz, ellos fueron luz para usted. ¿Pero qué clase de luz? Una luz en contra de la palabra del Señor. Eso, mi hermano, debe ser algo que ya usted debe discernir con mucha claridad. Usted no puede ir a cualquier lugar, sea trabajo, sea familia, y usted amoldarse a las costumbres de personas que no conocen la voluntad de Dios. Usted terminará cediendo. Y ese pecado de desobediencia lo va a alcanzar. ¿Qué pecado de desobediencia? El no usted dar a entender a los demás que usted es luz para el resto. Es sal. Así que discierna mucho cuando usted no está aquí. Aquí es fácil levantar las manos y decir que somos cristianos y nombrar la escritura. Pero cuando no estamos aquí, cuando no lo ve el pastor, cuando no lo ve los hermanos, ¿qué está haciendo? ¿Usted está haciendo esa luz? ¿O usted se amolda a los demás que no conocen de Dios? Tenga mucho cuidado. Entonces, el amor se manifiesta por una acción. En esto conocerán que sois mis discípulos, que tú, si tuvieres amor los unos por los otros. Juan 17:11, un poquito más adelante. Juan 17:11. El Señor dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Eso quiere decir, mis hermanos, que las iglesias locales que también están creciendo y están fortaleciéndose en la palabra y en una sana enseñanza, por eso dijo, no debemos desatendernos del aspecto universal. Somos uno en Cristo. Y si hay la oportunidad de poder extender una ayuda de cualquier forma, ¿qué hay que hacer? En base a nuestras posibilidades, hay que hacerlo. De esa forma manifestamos el amor del Señor, para que seamos uno, así como nosotros. El Señor Jesús hablando, ¿no? Así como nosotros, haciendo la referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Efesios 6:18. El Señor dice, por medio del apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Oración, súplica, clamor. Amén. Si hay una necesidad fuera de esta región, mi hermano, en otro país, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Y si hay la posibilidad de ayudarlo según nuestras posibilidades. Entonces, eso con respecto a la justificación, la base bíblica para esto. Sin embargo, como hemos dicho, orar no es lo único. Las iglesias deben cooperarse en el sostenimiento ocasional de obreros. Cooperarse en el sostenimiento ocasional de obreros. Romanos 16:1-3. El apóstol Pablo dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es servidora, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y luego hace unas salutaciones también a Priscila y Aquila y otros colaboradores. ¿Qué dice? Mis colaboradores. Entonces aquí tenemos nosotros vemos a tres nombres de servidores. Vemos a Febe y vemos también a Priscila y vemos también a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Es decir, si hay alguien que pasa por nuestra iglesia y tiene una misión en base a la escritura, en base a una sana enseñanza de la palabra, nosotros no podemos ignorar eso. No podemos ignorar tal vez en dar hospedaje, en ayudarle para algún tipo de sus necesidades. Ahí está la escritura dice, Pablo recomendando, diciendo, por favor, ayúdenlos, colaboren en ellos, los recomiendo. Amén. Entonces, tenemos también, la iglesia debe cooperar en el sostenimiento ocasional de obreros, en el caso de estas tres personas, benevolencia para los necesitados de otras iglesias. Romanos 15:26.
Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia son regiones, Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. Los santos tienen esa prioridad. Los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Por contexto, mi hermano, había un tiempo de hambre en Jerusalén, una sequía había en Jerusalén. Tenemos otra cita. Segunda de Corintios 8, 1, 4. Segunda de Corintios, dije 8. Segunda de Corintios 8, 1 en adelante, al 4 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio, dice el apóstol, que han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos incluso con muchos ruegos, mis hermanos, que consideremos el privilegio de participar en el servicio de los santos. Está bien que nos ayudemos entre nosotros, pero no podemos ignorar, mi hermano, cuando hay necesidades en otras iglesias. Si las ignoramos, entonces nos habremos quedado más con la iglesia local, y nos desentendemos completamente de que hay varias iglesias donde el Señor también está mostrando su gracia por medio de una sana enseñanza de la palabra de Dios y que necesitan ayuda. Hay un momento de prueba, un momento de dificultad, y este ejemplo es grande. Las iglesias de Macedonia no se caracterizaban como los corintios, que tenían, eran iglesias más pudientes económicamente. Eran iglesias, las de Macedonia, eran iglesias pobres, de bajos recursos. Y aún así, mi hermano, dice aquí la escritura que dieron más allá de sus fuerzas y pedían con ruegos que querían, ¿qué cosa? Participar. No nos quite la bendición de participar. Amén. Entonces, benevolencia para los necesitados de otras iglesias, como lo acabamos de ver en Romanos 15, 2 Corintios 8, y el amor fraternal puede evidenciarse por una frecuente comunicación. Colosenses 1, 3 al 4. Colosenses 1, 3 al 4 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por los santos. Aquí mismo el contexto dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Mire, las iglesias en Colosas, gracia y paz. Entonces, hay una constante comunicación, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros no podemos excusarnos de la comunicación ahora, porque usted sabe que con la tecnología, en un momento estamos comunicándonos rápidamente con cualquier iglesia. En ese tiempo había que enviar a personas, pasaban semanas hasta que lleguen noticias. Entonces nosotros no podemos excusarnos ahora de que no sabemos nada de lo que pasa con otras iglesias locales. Mire, es importante esto. Esta última parte, la verdad, yo estaba dudando en verla o no verla, pero dije, no, tenemos que aprender porque es parte de la doctrina de la iglesia. Si no, nos quedaríamos pensando solamente casa adentro, que somos los únicos. Señor, guarda esta iglesia. Pero sabemos que aquí en Guayaquil hay otras iglesias de sana enseñanza. Y también tengo otra cita ahí mismo, 7 al 8, más adelante en Colosenses 1, del 7 al 8, dice el apóstol: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras les ha comunicado de la fe de esa iglesia. Por eso parte, como decimos aquí, el amor fraternal puede evidenciarse por una frecuente comunicación entre los santos. Amén. Nosotros ahora compartimos no solamente el grupo pasado, sino que también compartimos con un grupo de iglesias que están en el Seminario Bautista Confesional. Nosotros vamos allá y conversamos con siervos de otras iglesias y establecemos lazos de unión estrechos. Muchos son de sana enseñanza. Hay otros que en cambio, mire, están pasando de doctrinas como el movimiento carismático, pentecostal, aliancista, cuadrangulares,
y llegan y ellos aprenden de nosotros. Hay unos que son muy abiertos, aunque el precio a pagar muchas veces es muy alto. Es muy alto porque recibir ese conocimiento de sana enseñanza y luego regresarse a la iglesia como pastores y comenzar a enseñar lo que dice la Escritura, hermano, eso es una bomba. Esa es una bomba. Si usted quiere, bien decía el pastor Castañeda, lance una bomba, hable de predestinación. ¿Se acuerda lo que vimos nosotros? Hablando de predestinación, hablando de la elección, hablando de la doctrina de la gracia, eso fue una bomba. Entonces, hay muchos en esos tiempos donde compartimos, nos damos cuenta de que no somos los únicos, que hay otras iglesias que están peleando la misma batalla que nosotros. Hay otros que están más adelante, hay otros que recién están empezando. ¿Y usted qué va a hacer? Va a animarlos en el Señor. Porque tienen temor de decir, uy, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor me quitan, me sacan del pastorado, a lo mejor cierran la iglesia, a lo mejor puede pasar de todo. Y muchos siervos se encuentran con eso, pero en estos tiempos hay una comunicación fuerte. Nos fortalecemos en el amor del Señor y nos damos cuenta de que no somos los únicos. Amén. Entonces, eso con respecto, mi hermano, eso con respecto a la justificación divina, la base bíblica con respecto a esto de las relaciones con otras iglesias locales. Vamos al segundo punto, sus limitaciones providenciales. La confesión de fe dice en el mismo verso 14 del capítulo 26, dice la parte que está en cursiva, así las iglesias cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello. Las iglesias establecidas por la providencia de Dios. Vamos a hablar con respecto a esto, así muy brevemente también. De forma providencial, parecen haber ilustraciones de fraternidad eclesial en las regiones donde se encuentran las iglesias locales. Podemos ver, por ejemplo, tomando las escrituras en Hechos, en el Nuevo Testamento, en el inicio de la iglesia del primer siglo, vemos regiones como Galacia y Judea. Gálatas 1, 2 y 22. Vamos a leer esto. Gálatas 1, 2. Dice la escritura, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Mire, a las iglesias de Galacia. Y en el 22, más abajo, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Entonces, en todo el capítulo 1, si lo podemos leer con un poquito más de tiempo, no tenemos el tiempo para hacerlo todo, vamos a ver que hay, de alguna manera, providencialmente, regiones donde tenemos las iglesias de Galacia, las iglesias de Judea. Comunicación entre las iglesias de Colosas y las iglesias de Laodicea. Colosenses 4:16. Observe. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Sí se da cuenta? Comunicación entre regiones de iglesias. Tales comunicaciones ilustran tanto el deber bíblico de que las iglesias locales tengan comunión como sus limitaciones providenciales necesarias, como geográficas, económicas, tecnológicas, evangelísticas, ministeriales. El ejemplo más obvio es las iglesias en Asia, en Apocalipsis 1:4. Observe este gráfico para tener una idea, mi hermano, con respecto a, usted va a ver ahí, no sé si alcanza a ver, usted va a ver dónde estaban las iglesias de Galacia. ¿Sí ve aquí esta región? Ahí le estoy resaltando con el mouse, Galacia. Las iglesias de Macedonia, se me perdió, la tenía por aquí. Acá está, iglesias de Macedonia, mire. Son regiones, iglesias de Macedonia, iglesias de Galacia, iglesias de Macedonia. Tenemos también las iglesias de Asia, en este sector, iglesias de Asia. Tenemos acá otro sector, Capadocia. De alguna manera, mi hermano, providencialmente Dios lo hace de esa forma. Pero esto nos ayuda a nosotros a entender también, llevándola a nuestro contexto histórico. Hoy, pensemos nosotros, en nuestro país,
Pensemos nosotros en esta región en la que estamos. Cómo Dios de alguna manera providencialmente ubica sus iglesias. Y esto es tan importante porque a veces pensamos, mis hermanos, que todos los impíos que se conviertan al Señor deben venir a esta iglesia local. A veces no es, mi hermano, algo saludable, sabiendo, por ejemplo, que si aquel nuevo converso tiene una iglesia a 1 kilómetro de sana doctrina y tiene esta iglesia a 60 kilómetros o a 30, ¿cuál es lo más razonable y prudente? Si tenemos la oportunidad de evangelizarlo fuera de la iglesia, que vaya a dónde. Entonces, conocer a dónde están providencialmente ubicadas las iglesias en esta ciudad. Usted sabe, tenemos relaciones muy fraternales con la iglesia de nuestro hermano Stalin Gordon en el sur, con la iglesia del pastor Eddie Casa acá en la parte que corresponde a San Borondón, la parte de Salitre. Tenemos iglesias también aquí en Sauces que de alguna manera están siendo instruidas en la sana enseñanza. De tal forma, mis hermanos, que sería tonto, sería absurdo, sería hasta egoísta pensar de que todos tienen que venir aquí. ¿Sí? Ahora, tampoco podemos ignorar si hay un llamado de Dios. No podemos tampoco decir a alguien que viene de lejos a este lugar, decirle, hermano, le queda más cerca la iglesia del sur. Pero si él dice, mi amado pastor, Dios me ha llamado a este lugar. Gloria a Dios si estoy llamado. Pero no te vas a quejar luego por el transporte, porque te queda lejos, porque te sacrificas. No, no, no. Si Dios te ha llamado a este lugar, gloria a Dios. Si hay un propósito y tú tienes claro ese propósito. Entonces, es bueno conocer la forma providencial como Dios lo ha determinado. Amén. No podemos ignorar eso. No podemos ignorarlo. Bien, entonces con respecto al segundo punto. El ejemplo más obvio es, como indiqué en el mapa, las iglesias que había en el inicio, en el primer siglo de la iglesia cristiana, ¿no? Sus limitaciones providenciales. ¿Limitaciones por qué sentido? Porque muchas veces, como en el caso de la distancia, ¿no? ¿Hay una limitación o no hay una limitación? Claro que hay una limitación. Sí lo hay. Es más fácil ir a un lugar que queda más cerca que uno que queda más lejos. Pero providencial. Por eso la confesión de fe es muy sabia en este aspecto. Limitaciones providenciales. O sea, que dependen de los designios de la providencia del Señor. Amén. No sé si me capta. O sea, sería absurdo, una vez más le digo, congrégate ya que es más cerca. No, mi hermano, Dios me ha puesto en este lugar. Gloria a Dios. Amén. Bien recibido seas, y aquí tenemos esto, discipulados, asistencia. Bien, para ser un miembro formal. Segundo punto, entonces, limitaciones providenciales. Tercer punto, sus beneficios espirituales. Concursiva asimismo el último fragmento del verso 14 del capítulo 26. Dice así: deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Vamos a hablar de eso, mis hermanos. ¿Cuáles son esos beneficios? La confesión dice claramente, habla de paz, habla de crecimiento en amor y habla de edificación mutua. El amor práctico entre las iglesias es un don que viene como producto del conocimiento intencional y la comunicación que puede generar entre ellas. No puede haber un amor práctico a menos que haya una comunión creciente. Un poquito para hacerlo de una forma tal vez más clara, mi hermano. Cuando nosotros crecemos en el conocimiento del Señor, eso se va a manifestar en una fe práctica. Acuérdese, Santiago, si usted solamente le dice, hermanos de otra iglesia, estamos orando por ustedes, pero ellos necesitan a gritos una ayuda como las cajas que tenemos aquí de CHF, y lo ignoramos, ¿qué estaríamos haciendo? Mostrando una fe muerta para la iglesia. ¿Sí se da cuenta? Entonces, el amor práctico es un don que viene del conocimiento intelectual. No nos movemos por emociones, sino porque la Escritura nos enseña en cuanto a la práctica del amor en Cristo Jesús.
Yo no puedo cerrar mi necesidad a un hermano. Yo no puedo ignorarlo. Acuérdese lo que el Señor Jesús decía cuando se paraba a la derecha y a la izquierda. Él les decía, la gente que los escogía, Él, ¿y cómo? ¿Y cuándo te ayudamos? ¿En qué momento te dimos de comer, de beber, te vestimos? Y el Señor les dice al grupo, al que Él los guarda para sí, de ir al castigo eterno, ¿qué les dice? Cuando lo hicieron por uno de mis pequeñitos, lo hicieron por mí. O sea, por eso tenemos que ser muy sabios, mis hermanos, y una de las necesidades de la oración es que podamos, o sea, el hecho de que la iglesia, de que esta iglesia local no tenga todavía un plan de evangelismo, no quiere decir que cada uno de ustedes esté evangelizando. No sé si me hago entender. No es una justificación. No, yo no le hablo a Cristo porque la iglesia todavía no dice nada con respecto a evangelismo. Eso no es una justificación. Cada uno hace una obra de evangelismo personal. Cada uno, mis amados. Y si usted conoce una necesidad y usted solamente ora por eso, de otros hermanos, de otras iglesias, y no hace nada más que eso, usted está mostrando una fe muerta. Entienda eso. Son también santos que han sido llamados también. Usted no va a decir, no, él no se ha escogido. Cuidado, eso es orgullo. Está diciendo que es el único que tiene la verdad. Eso es absurdo. No podemos hacer eso. Eso es antibíblico. Usted te da cuenta de que se está llenando de jactancia y de orgullo, de decir, no los ayudo, pastor, porque ellos están, no son de los escogidos. Y eso no puede hacer usted eso. Dios es quien da la salvación. ¿Sí se da cuenta de eso? Es más, hay mandatos muy claros. El Señor Jesús dice, el Señor claramente dice, si ustedes ayudan a los que les hacen el bien, ¿qué están haciendo de extraordinario? Si les ayudan a los que les hacen el bien, ¿qué hacen? Si los gentiles, los que no conocen de Dios, lo hacen. Pero cuando usted va y ayuda a aquellos precisamente que no le caen bien, es más, que son hasta enemigos de usted está haciendo algo extraordinario. Ese es el amor práctico. Hay conocimiento de la palabra, hay doctrina, pero se muestra ¿en dónde? En una práctica. Primera de Juan 4:1-3 comparado con segunda y tercera de Juan muestra que la comunicación y el conocimiento son requisitos previos al amor y a la edificación. La falta de conocimiento puede engendrar la desconfianza, la división y la contienda. ¿A qué me refiero? Vamos a revisar primera de Juan 4:1-3. Primera de Juan 4:1-3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo tengo muy claro, mi hermano, que debo discernir los espíritus, pero eso no es justificación para ser, a veces dicen, lo usan a veces de una manera incorrecta, ¿no? No, hermano, si dice la escritura que el maldito el que confía, ¿cómo es el que confía en el hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre, así que yo no puedo nomás así entregar mis brazos completamente a cualquier ayuda. Yo tengo que examinarlo todo. Cuidado, hay que discernir. Y este pasaje habla precisamente de los falsos maestros, pero cuidado, por tu falta de confianza vas a excusar esa falta de confianza en poder extender tu mano de ayuda para otro hermano en la fe. A lo mejor lo juzgas mal, porque si comparamos, como dice, con segunda de Juan, en el versículo 6, segunda de Juan 1:6, el apóstol Juan mismo dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor,
como vosotros habéis oído desde el principio. Sí es verdad que hay engañadores, pero no olvidemos también, mis amados, que como santos nos une el amor en Cristo Jesús. Y asimismo en tercera de Juan, que está después, el mismo apóstol Juan dice, versículo 5, tercera carta de Juan, versículo 1, 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas servicio a los hermanos, especialmente ¿quién, mis hermanos? A los desconocidos. Sí sé, y a veces hasta yo me he justificado muchas veces de ofrecer. Usted sabe que en estos tiempos cualquiera se puede coger y llamar y se contactan, como tenemos los teléfonos en la página, y comienzan y hay de todo, ¿no? Usted sabe, ¿no? Comienzan que mire, que esto, que lo otro, y uno a veces se justifica en la desconfianza, pero si hay, como dice aquí, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Sabe qué? Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿Sí se da cuenta? Entonces sí, hay que discernir, pero tampoco hay que ser extremadamente desconfiados. ¿Se me entiende? No hay que cerrar las puertas por eso. No hay que cerrar las puertas. Hay que dar esa apertura. Bueno, ¿qué testimonio tienes? Cuando ha habido la oportunidad de que pasan por aquí hermanos en la fe, y muchos de ellos a veces se alojan en la casa de algunos de ustedes, yo por ejemplo, si tuviera que hacer lo mismo, yo tendría que llevar una carta o una recomendación con teléfonos claros. Mi hermano, mire, me estoy moviendo, por ejemplo, a una obra en el oriente y paso por las iglesias de Santo Domingo. Y tenemos a un hermano en Santo Domingo que es el pastor Jorge Rodríguez del seminario. ¿Sí me entiende? Y a lo mejor el pastor Jorge me lleva a otro hermano a otra iglesia, pero yo tengo donde él puede coger, llamar y preguntar. ¿Sí se da cuenta? Yo no voy, o sea, tengo que dar alguna prueba, un testimonio de mi vida en Cristo. Entonces, aquí es muy claro, o sea, especialmente a quienes, a los desconocidos. Y gloria a Dios, mis hermanos, por aquellos hermanos que prestan esos servicios a los santos y a veces no dan, ponen un poquito más el amor práctico en Cristo que cualquier desconfianza que puede haber. O excusarse, como vimos al principio, en poner en tela de duda, ¿no? Oh, a lo mejor es un falso maestro, dice, o a lo mejor es un falso hermano que quiere aprovecharse de la iglesia. No lo dejes pasar, cierra la puerta. Tampoco así. Amén. Si se da cuenta, y esto nos ayuda para en un futuro, lo que Dios quiere hacer con nosotros, quién sabe, mis hermanos, de qué manera pueda Dios usarnos para edificar otras iglesias que también están en la verdad. Entonces, la falta de conocimiento puede engendrar desconfianza, división y contienda, pero falta de conocimiento en base a la Escritura. En base a la Escritura. La Escritura es la que nos da la sabiduría. La prueba de esta comunión debe preceder a la recepción de todo don. Así como escribí en tercera de Juan. Ellos dan testimonio de tu servicio. Mira Romanos 16, 1, 2, ya lo leímos el caso de Febe. El apóstol dice claramente, el apóstol, os recomiendo, la cual es diaconisa en Cencrea, Febe, que la recibáis como digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite, porque ella, ¿qué ha hecho? Ha ayudado a muchos y a mí me ha ayudado también. ¿Sí se da cuenta? O sea, vamos a, dice, esa comunión de preceder a la recepción de todo don. La prueba de esa comunión debe preceder a la recepción de todo don. Segunda de Corintios 9, 12, 15. Segunda de Corintios 9, 12 al 15. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Mire, abunda en muchas acciones de gracias. Dice, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. No sé si hasta el 15. Asimismo la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces, mi hermano,
hay un testimonio. ¿Sí se da cuenta? O sea, seamos sabios y observemos que hay un testimonio en cuanto al servicio, en cuanto a la obra, en cuanto al llamado, en cuanto a lo que Dios mismo establece para la iglesia. Bueno, y finalmente, mis amados, finalmente, el último punto. Esto es con respecto a los beneficios espirituales de esas relaciones fraternales. Y el último, su ventaja especial, asambleas consultivas, asambleas entre iglesias. ¿Qué dice la Confesión Bautista de Fe? El último verso del capítulo 26. Con esto cerramos la parte de doctrina de la iglesia. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y el orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. En la Confesión Bautista está el esquema propuesto, y en el estudio que me proporcionó el pastor Castañeda, él habla de que este es el punto muchas veces en conflicto con respecto a la doctrina de la iglesia. Pero vamos a examinarlo brevemente, mis amados. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Vamos por partes. Primeramente dice en casos de dificultades o diferencias respecto a doctrina o al gobierno, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación. Puede ser que haya conflicto dentro de la iglesia, como puede ser que haya conflicto entre varias iglesias, 2 iglesias o más. De alguna manera entran en conflicto por la doctrina, entran en conflicto por alguna razón. No lo podemos saber. Hay un conflicto. Dice, y uno o varios miembros de su iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y el orden. Hay algo, tal vez alguien salió afectado o un grupo salió afectado y no pueden acudir a la iglesia. ¿A dónde van? ¿Qué tienen que hacer? La confesión de fe es sabia en este aspecto. Sí da una forma de resolver esta clase de conflictos que pueden darse, de alguna manera pueden darse en la iglesia local, en varias iglesias locales. Entonces dice, uno o varios miembros de la iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y el orden. Es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan, dice, se reúnan a través de sus representantes, hablando de quiénes, hablando de los pastores, para considerar y dar su consejo sobre asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega, es muy claro esto, ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias. Es decir, hay un problema entre iglesias y se reúne un consejo de pastores amigos que tienen una estrecha relación. Hagamos la idea de nosotros en grupo pasado. Varios pastores se reúnen para dar un consejo ante un problema que nació dentro de la iglesia o entre varias iglesias. Entonces, ¿qué es lo que la confesión está diciendo? Que a esos representantes no se les da un poder eclesiástico para ejercer alguna autoridad sobre esto. Es decir, hermanos,
nosotros hemos examinado el problema que hay entre las iglesias y hemos determinado que deben hacer esto, esto, esto y lo otro. Eso no dice. Porque si estaríamos haciendo eso, estaríamos mermando esa parte de la doctrina de la iglesia que enseña que la iglesia local tiene autonomía y que el único que está por encima de la iglesia local, ¿quién es? Jesucristo. En el momento que hay un consejo entre Jesucristo y la iglesia local, estaríamos nosotros entonces hablando de un gobierno presbiteriano. ¿Se recuerda esa figura? La iglesia local, ¿no? Las iglesias confesionales, bautistas, que siguen la confesión de fe, no tienen un gobierno intermedio entre Cristo y la iglesia, que toma decisiones. Mi hermano, en confianza, nosotros vivimos eso. Si se acuerda, vivimos eso. Donde un gobierno o un grupo tomó decisiones sobre una iglesia local. Entonces, la confesión está diciendo que si eso se llega a dar, lo único que puede hacer este grupo es dar un consejo en base a la Escritura. Dice, aquí está, sin embargo, los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. No hay ningún poder que se les pueda entregar, sino solamente es el consejo, cuando hay esta clase de problemas. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a revisar así también, para terminar, mis hermanos. Vamos a ver, en esta sección de la confesión de fe sugiere asuntos conflictivos, porque se habla de cuando hay dificultades, diferencias y perjuicios entre las iglesias en medio de ellas. Esto no quiere decir tampoco, mis hermanos, que imaginémonos, présteme atención, ya estoy terminando. Imaginémonos que hay problemas de disciplina en la iglesia local. Eso no quiere decir que cada miembro que es disciplinado vaya y reúna un cuerpo de pastores para poner en tela de duda los procedimientos que se hacen dentro de la iglesia local. No estamos diciendo eso. Es más o menos como en el matrimonio. Usted sabe, siempre es bueno el consejo pastoral. Pero eso no quiere decir que cada vez que la pareja tenga un problema, estén pidiendo consejo. Llega un momento en que se crece en madurez y uno aprende a tomar sus propias decisiones. Pero pensemos que esto pueda pasar. Pensemos de que hay un conflicto. Entonces, tenemos nosotros aquí primero sus posibles razones. Las posibles razones para tal asamblea consultiva, ¿no? Son dificultades y prejuicios entre las iglesias. La base bíblica para tales asambleas es la doctrina bíblica de buscar consejo y no ser sabios en nuestra propia opinión. Miren, mis amados hermanos, quien está acá al frente, a veces la gente, muchas veces por la ignorancia en la palabra de Dios, piensa que el pastor tiene las respuestas de todo. Son como ese sabio que está en una montaña aislado, ¿no? Y iluminado, o sea, y tiene las respuestas para todo. No, no es así. Quien les habla en muchas ocasiones, para cuando hay cosas muy determinantes, a veces es bueno el buscar el consejo sabio. ¿Usted se da cuenta? Uno lo hace, mi hermano, porque yo no puedo pensar que yo me lo sé todo. Miren, vamos a ver la parte de los proverbios. Proverbios 3, 5 al 7. Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, la base bíblica que nos está dando aquí es en base a buscar el consejo y no ser sabios en nuestra propia opinión. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Y otra más, Proverbios 13:10. Ciertamente
La soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está sabiduría. ¿Sí se da cuenta por qué es sabio pedir consejo? ¿Por qué es sabio si hay un conflicto? Imaginémonos que por alguna razón la mitad de ustedes está de acuerdo con una decisión del pastor y la otra mitad de ustedes no está de acuerdo con la decisión del pastor. ¿Qué se hace? ¿Usted cree que yo me las sé todas, mis hermanos? Yo a lo mejor tendría que decir, pastores amados, ayúdenme, tengo un problema. Y tal vez los reúno y expongo y si hay que pedir perdón o dirección, hay que hacerlo, mis amados. Pero es sabio poder llegar a esto, porque puedo estar equivocado. Amén. Puedo estar equivocado. ¿Cómo voy a irme? Usted sabe, 50 y 50 de la iglesia. ¿Es un conflicto o no es un conflicto? Claro que es un conflicto. Un conflicto muy serio. Hay un ejemplo en Gálatas 2:2. Gálatas 2:2. Y voy a leer voy a tomar el contexto del verso 1. Dice el apóstol: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. El apóstol Pablo sube a Jerusalén, lleva a sus colaboradores Bernabé y a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. No sé si está dando cuenta. Voy a poner la versión NTV para que tal vez un poquito más clara. Dice el apóstol: fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía de hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme, dice el apóstol, de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. ¿Sí se da cuenta de lo que está haciendo el apóstol Pablo? ¿Qué entiende usted ahí? ¿Qué está haciendo el apóstol? Dice, a lo mejor vine aquí por gusto, pero me reuní en privado con los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. La verdad no recuerdo el contexto, si está hablando tal vez de los de la iglesia de Jerusalén, pero para asegurarme de que estábamos de acuerdo. Te ve ahí al apóstol Pablo pidiendo consejo, pidiendo un tipo de consejo y sabiduría para una decisión. Ante todo, se debe guardar la unidad del cuerpo. Usted conoce la cita, Efesios 4, voy a ponerlo. Efesios 4:1. Por lo tanto, prisionero, voy a poner la Reina Valera. Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu, perdón, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados, también una misma esperanza de vuestra vocación. Mis hermanos, si nosotros tuviéramos un conflicto de esa manera, en el amor del Señor, acuérdese de esta cita. Acuérdese, Efesios 4:3. Acuérdese. ¿Usted se imagina lo que podemos estar nosotros haciendo frente a los gentiles? ¿Usted se imagina en la iglesia en los tiempos de Inglaterra, por defender la fe, llegar a un conflicto entre, se me escapa la idea, entre los luteranos y entre los bautistas? Los dos buscan al Señor, pero terminar en un conflicto que puede atentar incluso la vida de las personas. Por favor, acuérdese de guardar la unidad del espíritu. Un consejo muy sabio, siempre yo lo he visto en 1 Corintios 6, esto no lo tenía ahí dice, qué precioso consejo que da el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo a una contienda que había en la iglesia: vosotros cometéis agravio y defraudáis en esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Y ustedes, versículo 11, erais algunos de ellos. Todas las cosas me son lícitas. Bueno, ¿dónde está la parte que quiero resaltar? Se me fue, creo que está aquí delante. Aquí está, versículo 7. Así que por cierto es que ya es una falta en vosotros que tengan pleitos. Acuérdense de lo que pasaba el contexto, ¿no? El apóstol le decía, ¿cómo van a ir a los tribunales? ¿Quién va a quedar mal? Ustedes. Es Cristo que es vituperado entre los gentiles. ¿Por qué no sufrís el agravio? Estamos hablando entre hermanos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no sencillamente decir, por el amor en la fe, por el amor a la iglesia, por el amor a Cristo Jesús, te perdono? Te perdono. Y si es motivo de dinero, mi hermano, págame cuando puedas hacerlo, pero no te olvides que tienes una deuda conmigo. Pero por amor a la fe, por amor a la iglesia, por amor al cuerpo de Cristo, por amor a la obra del Señor, sufre el agravio. Para hacer esto se requiere de humillación, de humildad. Nadie que busca su propia conveniencia, que es altivo, que busca ser sabio en su propia opinión, va a hacer esto. Nadie va a hacer esto. Pero acuérdate, por favor, y mis amados hermanos, acuérdense en guardar la unidad de la iglesia. Y finalmente, su limitación estricta es el hecho de ser meramente consultiva y no autoritativa. Si hay alguna reunión donde entra otras iglesias locales con sus pastores, recuerden que es solamente consultiva, es de consulta, perdón, sería de consejo, no es para imponer una autoridad. Amén, mis amados hermanos. Yo creo que de esta manera Dios nos está preparando para tener una claridad en cuanto a la escritura. ¿Y saben qué? Y si hay, una vez más digo, si hay cosas que todavía ustedes guardan en su corazón por la manera en que en algún momento fuimos tratados, ¿qué nos enseña la escritura? Amarnos, a perdonarnos, a guardar la unidad de la iglesia. Es más, no, ni me pidan ayuda porque esas personas así nos trataron así, no. Si hay la oportunidad de hacerlo, hazlo en el amor del Señor. Si hay la oportunidad de perdonar, háganlo en el amor del Señor. ¿Hay una relación fraternal entre las iglesias locales? Claro que las hay. Cuando hay doctrina, las hay. Pero tampoco cerremos la puerta, mis hermanos, si Dios puede estar obrando de alguna manera. Y ¿sabes qué? Dios usa a sus santos para hacerlo. Y sus santos somos cada uno de nosotros. Derrumba todo orgullo, derrumba toda altivez. Que el Señor sane cualquier herida que haya quedado en el corazón. Si en algún momento recibimos un agravio que nos tocó, nos ofendió. Pero no olvidemos que Dios tiene propósitos y que, mis hermanos, no somos la única iglesia con sana enseñanza. Amén. Que Dios haga lo que tenga que hacer con su iglesia local. Padre amado,